Ahora estamos en contacto con nuestro amigo Julio Gambina. Julio, muy buenas tardes. ¿Vos me estás escuchando, Julio? Perfecto, ¿y vos a mí no? Ahora sí te estoy escuchando bárbaro. Te decía que un gusto hablar contigo. Bárbaro. Bueno, igualmente para nosotros. La pregunta con la cual difundimos esta entrevista dice, ¿por qué no crece la economía y se agrava al mismo tiempo la situación social? Pero empecemos por la primera, es decir, aunque están íntimamente relacionadas, porque un modo de producción que se organiza para el saqueo necesariamente va a tener una matriz distributiva profundamente injusta que genera pobreza. Pero empecemos por la primera parte. ¿Por qué la economía argentina no crece, Julio? Mira, vos sabés que a propósito de tu pregunta, cuando me invitaste para hablar hoy, me motivó a escribir un artículo este fin de semana que distribuí en medios y en redes. Es una pregunta muy buena, muy interesante. ¿Cómo crece la economía capitalista en cualquier país del mundo? ¿En Estados Unidos o en Haití? Te pongo Haití, el país más pobre de la región latinoamericana y caribeña. En cualquier país del mundo, en el capitalismo, el crecimiento deviene de la reinversión del excedente económico, lo que en términos marxistas se llama la plusvalía. Pero para traducirlo, digamos, a la sociedad en general, todas las economías producen alimentos, producen autos, producen textiles, hay una producción de muchas cosas, hay producción de bienes y de servicios. Eso genera un excedente. Ese excedente económico, si se reinvierte y amplía la producción de esos mismos bienes y servicios o de otros, eso genera un proceso de crecimiento. Luego, por supuesto, habría que discutir si ese es el crecimiento adecuado o no, porque hay un crecimiento que afecta a la naturaleza. Por eso hay cambio climático, por eso hay calentamiento global. No es que yo me desentienda del tipo de crecimiento, pero primero hay que preguntarse, si vos querés crecer, tenés que reinvertir el excedente para ampliar el proceso productivo. Bueno, eso hace mucho que en la Argentina no ocurre. No es un tema de este gobierno, ni del anterior, ni de los anteriores, es un tema estructural. Correcto. Que para no hacerla muy lejos, te podés ir al proceso económico-político desde el 75, 76 en adelante. Pero podríamos ir mucho para atrás, porque sobre todo los sectores tradicionales de la derecha, del poder económico tradicional argentino, entiéndase los propietarios de tierras, el gran capital externo, dice, la Argentina se jodió en la década del 40. Una forma hasta vulgar de hacer antiperonismo y de simplificar los problemas argentinos con el modelo económico de sustitución de importaciones generalizados en la década del 40. El tema principal es que la Argentina produce y al producir genera excedente y ese excedente se va del país. ¿Cómo se va del país? Por tres grandes mecanismos, Mario. Uno es el pago de la deuda. Eso no es de ahora. Claro. Podemos hablar largo, pero hay gobiernos que se han jactado de ser pagadores seriales de la deuda. La deuda se paga, fíjate, la Argentina tiene que conseguir las divisas, sean dólares, euros o lo que quieras para pagar la deuda. La Argentina no fabrica ni dólares ni euros, tiene que comprarlos y por lo tanto el excedente económico en pesos se utiliza para comprar esas divisas y cancelar la deuda. Otro mecanismo tiene que ver con las remesas de utilidades al exterior. El capital externo, que tiene, para decirlo rápido, digamos, dos tercios del poder económico argentino está en manos del capital externo. Antiguamente británico, luego estadounidense, francés, alemán, bueno, pongamos, y chino incluso, en los últimos tiempos de manera creciente. Español también. Español, obvio, claro. Las privatizaciones fueron los grandes ganadores, ¿no? Desde Repsol a Telefónica. Bueno, pero ¿qué pasa? Ese capital que invierte en la Argentina o en cualquier país del mundo lo hace para apropiarse del excedente económico
y reciclarlo donde más le convenga. Entonces la Argentina todos los años, unos años más que otros, pero parte del excedente económico se va como remesas de utilidades al exterior. Y un tercer elemento es el carácter parasitario de la clase dominante local que acumula en activos externos. Eso es propiedad fuera de la Argentina, esos son títulos, acciones, depósitos a plazo fijo e incluso los dólares del colchón, o los que están en caja fuerte, en caja de seguridad, digamos. La Argentina es de los países en el mundo más billete verde tiene acumulado en territorio nacional. Este no es un país dolarizado legalmente, de hecho está dolarizado, pero hay muchos dólares que están fuera de la circulación, que están ahorrados, que están atesorados, y eso es una forma de salida del excedente. Salida, porque eso no está en el mecanismo económico, y quien tiene dólares o euros, o yuanes si querés, es porque usó pesos para comprar esas divisas. Entonces, esos tres mecanismos que te menciono, pago de deuda, remesa de utilidades al exterior y constitución de activos externos, sea porque tenés dólares en el colchón o porque tenés propiedades en Miami, en Florianópolis, en Punta del Este, en Montevideo o en donde quieras, o acciones o plazos fijos, todo eso es una forma de salida del excedente económico argentino. Bueno, eso, por lo tanto, eso impide que la Argentina crezca. Digamos que, como te decía, después habrá que discutir qué tipo de crecimiento es el que queremos. Yo digo muy rápidamente, yo quisiera... Antes de llegar a ese punto me gustaría detenerme un segundo en y después vamos al otro. Tenemos unos minutos todavía para... en este tema, llega un presidente en Argentina y dice, bueno, la deuda, bueno, tenemos no podemos desconocerla, pasaron muchos años, aunque sospechamos o sabemos o está en sede judicial demostrado que es fraudulenta, de todas maneras, bueno, se ha ido renovando, los gobiernos lo han reconocido, tenemos que hacer frente a esa deuda. Las remesas al exterior es el derecho que tienen las empresas que han invertido en el país, que producen, dan servicios, etcétera, y tienen el derecho, porque si no tampoco vamos a tener otras inversiones externas. Estoy hablando de parte de un supuesto presidente. Y por otro lado, la falta de confianza en el país hace que los sectores altos de la sociedad, mayoritariamente, pero también algunos sectores medios, frente a la inseguridad que genera la inestabilidad crónica de la Argentina, fugan el dinero. Entonces me encuentro ante una disyuntiva difícil. Callejón sin salida. Callejón sin salida. Perfecto. Muy bien. Ahora, muy bien formulado, Mario. Muy bien formulada la pregunta. Pero ese es primero hay que discutir el problema. Efectivamente. Y ahora decís, bueno, Julio, yo soy, vamos a suponer que fuera yo el presidente. Vos sos el... Ojalá, Mario. Entonces te digo, Julio, mirá la situación en la que estamos. ¿Qué me recomendarías hacer? Bueno, primero hay que discutir mucho este diagnóstico, porque yo vuelvo a decirte, yo llevé rápidamente que este problema viene por lo menos del 75-76, pero yo lo puedo, si voy para atrás, llego a 1810, Sí, claro. Y mucho para atrás también. O sea, es un debate que hay que abrir en la sociedad, de cómo está organizada la sociedad argentina, y eso es discutir el capitalismo en el país. Por eso empecé diciendo, el crecimiento en el capitalismo supone la reinversión de el excedente económico. Bueno, muy bien, esa es la primera cuestión. Hay que entender que la Argentina nació al sistema capitalista de manera dependiente. La Argentina, cuando uno dice Argentina, ¿qué es? La Argentina como tal, como territorio, como identidad nacional, es 1880. Ahí se unificó el territorio, ahí se unificó el modelo productivo, de desarrollo, ahí ya está, no te digo terminada, pero muy avanzada la inmigración, se constituyó la clase obrera, se constituyó una burguesía terrateniente
se empezó a construir una burguesía pequeña, mediana, y se constituyó un bloque de poder, sobre todo con el capital externo en la Argentina, frigoríficos, ferrocarriles, bancos, ingleses principalmente, pero también una disputa entre ingleses, otros europeos y los estadounidenses, las guerras de las carnes a principios del siglo XX, ahí tenés el asesinato, bueno, el suicidio de Sandro Latorre, el intento de asesinato anteriormente, que te muestra como la disputa de la apropiación del excedente económico en Argentina era un tema real. La primera cuestión, diagnóstico. Pongámonos de acuerdo, si yo soy presidente, lo primero para llegar a ser presidente es convencer a la gran masa del pueblo argentino de que el problema es la dependencia del capitalismo y que hay que superar la dependencia y el capitalismo como tal. Está claro que en la coyuntura estamos lejísimos de ese debate en la sociedad argentina. No vas a ver los programas de mayor rating discutiendo esto. Hoy la discusión es por qué está subiendo el dólar. Ya tenemos un dólar casi a 180, acordate, en el paralelo estoy hablando. Acordate que en su momento llegó a 195 y era el escándalo que estaba llegando a 200. La preocupación es discutir el efecto, el fenómeno, la fiebre, pero no la causa del problema. Pero la causa del problema es esta. Si reconocemos el problema, entonces empecemos a discutir las opciones. Primera opción, ¿qué hacer con la deuda? Bueno, la deuda, rápidamente te digo, hay que dejar de pagarla. La Argentina se queda fuera del mundo. Tranquilo. ¿Qué pasó en el 2001? La Argentina impuso el Parlamento. Por ahí hasta irresponsablemente dijeron cesación de pagos. Hubo aplausos en el Congreso, acordate. Sí, claro. Diciembre del 2001. Llegó el gobierno de Kirchner y dijo, nosotros no somos el gobierno del no pago de la deuda. Ojo, el no pago de la deuda fue Rodríguez Sá. Luego Duhalde vino con la devaluación. Néstor Kirchner dijo, no somos el gobierno del no pago ni el gobierno de la devaluación. Con lo cual, las dos medidas que dieron posibilidad del auge económico 2002-2007 hasta la crisis del 2008, crisis mundial, tuvo que ver con esas medidas excepcionales en tiempos políticos excepcionales, como es la última semana de diciembre del 2001 y los primeros días de la gestión Duhalde a comienzo del 2002. Y la Argentina no quedó afuera del mundo, es más, vino la crisis del 2008, que acordate, crisis de las hipotecas, crisis de las bolsas. La Argentina no estaba impactada porque nadie le prestaba. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina hoy es que nadie nos preste. Si la Argentina está sobrepasada de deuda, es como aquel que nos está escuchando, no quiero comparar la economía individual con la economía de un país, pero si vos tenés mucha deuda, dejá de pedir deuda, cerrá, no podés seguir recibiendo deuda. Y vos fíjate que se está discutiendo cómo renegociar deuda. Si vos lees la prensa cotidiana, te dicen Argentina está discutiendo a ver si Rusia o algún otro país que reciba fondos del Fondo Monetario por la ampliación de la moneda del fondo, los derechos especiales de giro, Argentina les estaría pidiendo prestado ese dinero para devolver lo que debe, claro, pero cambia de acreedor. Sí, si antes le debes al Fondo Monetario o a quien sea, ahora le vas a deber a otro país que recibe esos recursos. O sea, es el cuento de la buena pipa, es el cuento de nunca acabar. Y la Argentina, en términos muy generales, no le pasó nada por estar fuera del mercado financiero mundial. Si hoy uno de los problemas de la economía mundial es la especulación financiera, es estar permanentemente, ¿qué han hecho los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón? Han salido a salvar al sistema financiero, ya aprendieron la lección del 2008. En el 2008, al no atender la demanda de los grandes bancos, cerró Lehman Brothers, cayó y hubo un temor de que cayeran otros grandes bancos de inversión de Estados Unidos. Por lo tanto, los poderes económicos reales del mundo realmente existentes salieron a emitir la cantidad inmensa de moneda y de deuda para salvar a los grandes bancos. Es más, generaron desde el 2008 en adelante que además de la banca de inversiones tuviera en el tema financiero global lo que se llama la banca en la sombra. ¿Qué es estos grandes fondos de inversión que son los acreedores de la economía argentina, son los dueños de la economía mundial, pero no son bancos tradicionales regulados por los
por el sistema financiero mundial. Y por eso nadie les puede meter mano, porque hay un proceso de liberalización del proceso económico. Entonces, primero, la Argentina no tiene que pagar y tiene que investigar a fondo. Es más, la Argentina tiene investigaciones, como uno dice, hay que investigar, ya está todo tan investigado. Hasta hay un maravilloso estudio del Banco Central del año 2019, qué pasó con el endeudamiento del tiempo de Macri, que para hacerlo fácil, digo, el 80% se jugó en estas tres líneas que yo te menciono: pago de deuda, remesas de utilidades al exterior y constitución de activos en el extranjero. Y el tema uno es, hay que ponerle un freno a la deuda. Y hay que lograr que otros países de la región y del mundo se sumen a lo mismo. Argentina hizo algunas iniciativas en Naciones Unidas cuando estaba de moda el tema de los fondos buitres, que fue una forma periodística de denominar a los acreedores privados internacionales lanzados de la Argentina. Fue muy creativo el tema, porque Naciones Unidas discutió cómo ponerle un coto a los fondos buitres. Pero claro, el tema, lo que manda es la política. Si luego la política de los países de América Latina, entre ellos Argentina, vira o gira hacia la derecha, luego no hay países que sustenten en Naciones Unidas un código o una política mundial compartida contra este mundo especulativo. El segundo tema tiene que ver con las remesas de utilidades. Vos dicen, invirtieron, tienen derecho. Bueno, está bien, tienen derecho porque esas eran las condiciones, pero cambiemos las condiciones. No se puede hacer que la economía crezca sobre base de inversiones extranjeras que deciden cuándo llevarse las inversiones o dejarlas, porque solo vienen para ganar. Tengamos en claro eso. Y fíjate que ahora se ha generado un debate en el G20 la semana pasada de aplicar un impuesto en el territorio que generan las ganancias a las grandes empresas transnacionales. Porque empresas como Google, Amazon, Facebook, todas esas son las empresas de mayor valorización bursátil mundial. Apple, Mercado Libre. Son, claro, de acá de la Argentina, son los famosos unicornios. Qué contentos que estamos porque hay unicornios, empresas de más de $1.000 millones en su valorización bursátil, pero son grandes evasores y evaden en todos lados con el aliciente que significan los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales los desarrollan los propios estados. Estados Unidos tiene dentro de Estados Unidos paraísos fiscales. O sea, hay estados regionales estadounidenses que son paraísos fiscales, porque a veces muchos piensan que el paraísos fiscales son pequeños países insulares, desde Luxemburgo a Panamá, para mencionar dos muy conocidos. Y no, el propio Estados Unidos tiene paraísos fiscales. Entonces, ese gran mecanismo de evasión fiscal global que es gigantesco, eso podría terminar con el hambre en el mundo. Acordate que a fines de los 90 planteamos una red mundial por la tasa Tobin, para aplicarle un impuesto a la compra-venta de divisas. Era un impuesto ridículo, mínimo, pero con una capacidad de recaudación para resolver el tema del hambre en el mundo, que es tu gran segunda pregunta en general. Sí. Entonces, me parece que el tema hay que ser drástico. Yo soy consciente que para hacer lo que estoy diciendo hace falta fuerza política, y ese es el problema. Que nosotros lo que no terminamos de discutir nunca es cómo se genera una fuerza política alternativa que plantee estos problemas a la sociedad y que la sociedad asuma el desafío de construirlo. Y ojo, si vamos a decir no a la deuda, no a las remesas de utilidades al exterior, no a la constitución de activos en el exterior, hace falta una fuerza política tan grande y una conciencia tan grande, porque te va a venir el boicot mundial. Mira Cuba, sí, que debería enorgullecer a los países de América Latina y el Caribe. ¿Qué están diciendo hoy los medios de comunicación mayoritarios, hegemónicos? Están planteando que la población salió a las calles en protesta contra el gobierno de Cuba, sin ver que ahí hay una agresión externa, que es el bloqueo genocida de Estados Unidos, acompañado incluso por Europa y países que se subordinan
a no proveerle de alimentos, medicamentos a Cuba porque hay sanciones financieras de Estados Unidos al que comercie con Cuba. Cuba ni siquiera puede negociar con Venezuela porque hay bloqueo incluso físico en el territorio marítimo que hace al intercambio productivo entre Venezuela y Cuba, y por eso hay sanciones contra Cuba y contra Venezuela. Y cuando vamos a Naciones Unidas, solo está a favor de Estados Unidos Israel. Y dice, pero esto es una locura. ¿Cómo es posible que políticamente solo Israel y Estados Unidos sostengan el bloqueo a Cuba y el conjunto de los países del mundo están en contra? Y ahora, cuando hay un episodio alentado desde Miami, los comunicadores, no quiero dar nombres, pero todos saben de quién hablo, muy fuertemente ayer y hoy, dando un mensaje de que todo se resolvería si Cuba abandona su proyecto soberano. Bueno, eso quiere decir que hay que hacer un debate, obviamente, como lo hacen en Cuba y en toda América Latina, de que tenemos que ser soberanos. Y a partir de la soberanía, ahí vamos a definir recién poder crecer. Y cuando definamos crecer, bueno, ahí volvemos a discutir por dónde crecer. Bueno, te voy a hacer, el modo, digamos, que se puede crecer, lógicamente, para lo cual hay que invertir, está claro. Al mismo tiempo, hablando desde la lógica del sistema, te dicen, bueno, pero aquí no tenemos inversión y entonces tenemos que sacrificar naturaleza, que es donde la tasa de ganancia, lógicamente, es inconmensurable, y la palabra nunca mejor acomodada a la situación, porque efectivamente cuando hacen minería a cielo abierto, no solo dejan un pasivo ambiental monstruoso, sino que además tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto nos roban. Ahora, entonces, pero lo que también me parece que hay que incorporar, pero lo dejamos para otro día, es la conciencia de que países que no tienen la bendición de naturaleza con la que contamos los argentinos, logran crecer económicamente sin necesidad de ir a explotar esos recursos, porque hay formas sanas de crecimiento económico, sustentables ambientalmente, y que sería lo que debería elegir la Argentina. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Lo que te quiero preguntar ahora es sobre la matriz distributiva de la renta nacional, que efectivamente hoy nosotros estamos contando con una pobreza que alcanza el 50%, y que si nosotros el estándar de medición lo lleváramos a un piso de dignidad, yo creo que probablemente estemos en un nivel todavía más alto. ¿Qué hacemos con la matriz distributiva en la Argentina, Julio? Mira, dos cosas breves. Incluso en los menores de 14 años la pobreza es cercana al 60%, aún con la medición oficial. Eso es una hipoteca para futuro. Si vos tenés menores de 14 años con un nivel de 60% de pobreza, bueno, pensá qué tipo de país tenés en 5 años, en 10 años o en 20 años, digo, para dimensionar. Así es. La otra cuestión que se liga con lo que vos decías, que lo dejamos para otra, pero no, vale para esta ocasión, para esta respuesta. Los liberales originarios, la economía política clásica, Adam Smith, David Ricardo, aquellos, antes de Marx, decían que el capital es trabajo acumulado. Vamos de nuevo, el capital es trabajo acumulado. Entonces no hace falta que venga un inversor externo. El tema es poner a trabajar. El tema es generar condiciones de trabajo. Y es más, aquellos clásicos, William Petty, antes de Adam Smith, decía que la riqueza tiene padre en el trabajo y madre en la tierra. Si vos asociás tierra con trabajo, claro, te va a llevar un tiempo, porque no es que soplás y haces botella, pero acá hay millones de trabajadoras y trabajadores desocupados, y hay una extensión de tierra altamente productiva fantástica en la Argentina. Si vos asociás trabajo y tierra en la Argentina, vas a empezar a producir y ahí vas a generar ese capital acumulado. El tema es si ese capital lo maneja una corporación transnacional que remite utilidades al exterior,
Si ese capital lo utiliza el Estado para con la renta pagar la deuda, o si generás un proceso productivo asociativo, comunitario, sin fines de lucro, que resuelva la alimentación. Entonces vos resolvés el problema de la producción, porque cuando uno dice matriz distributiva, lo que manda la matriz distributiva es la matriz productiva. Uh-huh. Si la matriz productiva está concentrada en capital externo, gran capital terrateniente y gran burguesía argentina comercial, industrial, bancaria, etcétera, bueno, estás trabajando para la ganancia de ellos. Entonces vos tenés que reestructurar. Si querés cambiar la distribución, tenés que cambiar el modo de producir. Y el modo de producir es avanzar a las formas comunitarias, formas asociativas, cooperativas, mutuales. La Argentina tiene una trayectoria de producción comunitaria que va desde las empresas recuperadas en la historia antiquísima, el hogar obrero, uh-huh, la tradición del cooperativismo de trabajo, el cooperativismo de consumo, el cooperativismo de crédito, el cooperativismo de vivienda. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenés el movimiento Ocupantes e Inquilinos, una federación de cooperativas de vivienda que tiene política de construcción en Tierra del Fuego, en San Martín de los Andes, en Rosario, Santa Fe. En todo el territorio nacional hay cooperativas de viviendas de trabajo autogestionado, asociado. Entonces, la distribución se resuelve cambiando la matriz productiva. No se resuelve de otra manera, porque ¿a qué te lleva hoy pensar en la distribución al margen de la producción? Se habla mucho de la renta básica universal. Bueno, obviamente, para aquel que no tiene ingreso, recibir un ingreso mínimo, la prueba fue el ingreso federal, el IFE. Uh-huh. El IFE es una miseria. 3 veces en el año se dieron 10.000 pesos. Vos te ponías a pensar en una miseria, pero claro, hubo 12 millones de personas que se anotaron para percibirlo. Es tan grande la miseria que hay en Argentina, uh-huh, que cualquier cosa que vos instales va a ser bienvenida para los que no tienen. Ahora, eso no es solución. No fue solución del IFE, pero vuelvo a decir por las dudas para que no me malinterpreten. Qué bueno que hubo IFE para 8 o 9 millones de personas el año pasado. Ahora, una pregunta te hago en relación a este razonamiento que coincido en términos generales, me parece que tenemos que ir por ahí, ¿no? Daniel de Abrantes te está hablando. ¿Cómo Julio. estás, Julio? Daniel, ¿cómo te va? No, digo, hay una discusión también en si la Argentina es un país pobre, es un país rico, o qué tipo de país es la Argentina, claro, ¿no? Sabemos que tenemos una gran riqueza. Bueno, yo hablo de esto como la maldición de Potosí, ¿no? Porque me remite sí. al... Das un muy buen ejemplo. O sea que yo trabajé mucho en Bolivia. Sí. Y Bolivia disputa siempre con Paraguay cuál es el más pobre de Sudamérica. Claro. Y yo siempre explico que ni Paraguay ni Bolivia son países pobres, son países empobrecidos. Exactamente, Ni hablar de la Argentina. ¿Y no te parece que junto con este proceso que vos estás planteando, con el que yo coincido, no habría que tomar ya medidas urgentes? Porque acá hay una masa muy importante, por todo lo que vos explicaste, ¿no? De la riqueza que produce la Argentina, además de los mecanismos formales de fuga, ¿sí? Hay una cantidad de mecanismos informales, por ejemplo, los 38 puertos del Paraná que nadie controla, ¿sí? Por ejemplo, las declaraciones juradas de las mineras que son una cloaca cerrada en la que nadie termina de saber qué es lo que está pasando. Nos enteramos de vez en cuando, como por ejemplo cuando se rompió un barroducto en Tucumán, que intervino el fiscal Gómez, y de repente estaban declarando que exportaban barros con oro y plata, y además había 60 metales que eran mucho más valiosos, ¿sí? Claro. De los cuales no se hablaba. O sea que además del mecanismo formal, hay toda una informalidad que también saquea a la Argentina y a la que ya se le podría poner coto. Pero es parte de lo mismo, ¿eh? Ojo que eso es fuga de capitales, eso es evasión, es ilusión, digamos, lo que nos lleva a discutir el tema del poder. Por eso yo vuelvo a decir que esto que estamos hablando solo tiene sentido si generamos una masa crítica
de subjetividad popular desplegada para construir otra sociedad. Yo te diría que en términos teóricos es sencillo, claro, pero la política es cotidiana, es concreta. Es más, este año hay elecciones y bueno, lamentablemente la Argentina está atrapada hoy en un bicoalicionismo, como durante muchas décadas estuvo atrapada en un bipartidismo, o como incluso en muchas décadas estuvo atrapado entre gobiernos constitucionales y gobiernos dictatoriales, para ver quién administraba mejor el capitalismo en la Argentina. Mientras no discutamos que acá hay que construir otra sociedad, y ojo que es un debate no sólido válido para Argentina, es un debate válido para todos los países, es lo que en definitiva se va a discutir en Chile. Así es. La pasada que empezó la constituyente. Yo no sé en qué terminará aquello, pero si Chile sale con una constitución para reproducir la lógica capitalista, bueno, pasarán 5 años, 20 años, 30 años y los temas seguirán. Yo digo, la sociedad mundial hoy está necesitada de un proyecto político civilizatorio alternativo, como lo señalaste, ustedes lo señalaron bien en el tema medioambiental, pero que lo está poniendo en evidencia cotidianamente el feminismo. Así es. Julio, nos van a quedar temas colgados, pero el tiempo se nos ha ido. Sí. Así que te tenemos que agradecer y despedir por hoy, pero la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Como siempre, Daniel, Mario, un gustazo enorme conversar con ustedes, así que cuando dispongan. Bárbaro. Para nosotros también un gran gusto y la claridad con la que exponés, yo creo que es muy valorada por los oyentes. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Julio Gambina, ustedes lo han escuchado, muchísima claridad por qué no crece la economía argentina. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos y por qué se empobrece el país? Hay aspectos cuantitativos, hay aspectos cualitativos, hay todo un análisis y un debate que nos debemos los argentinos para salir de esta situación, porque el drama es que estamos hipotecando el futuro.